Vamos a dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria y solicito al secretario ejecutivo que sirva pasar la lista de asistencia. Consejera, señor consejero, buenos días. Como lo solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero Antonio Bocotes Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Los invito a que nos pongamos de pie. Al existir quórum, siendo las 9 horas con 1 minuto del día 4 del mes de junio del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, consejera. Señor consejero, buenos días. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 23 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Información Pública es el siguiente. En el punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo del año en curso. Como punto número 5, proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bocotes Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los recursos de revisión identificados como número RR/053/2014 movido en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Mendas, el relativo al recurso de revisión RR/061/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el relativo al recurso de revisión número RR/063/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el relativo al recurso de revisión RR/67/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el relativo al recurso de revisión RR/071/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el relativo al recurso de revisión RR/093/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación y el relativo al recurso de revisión número RR/096/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución relativos al procedimiento de queja número RQ/009/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, relativo al recurso de revisión número RR/470/2013 promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, el relativo al recurso de revisión número RR/066/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el relativo al recurso de revisión RR/069/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, y el relativo al recurso de revisión número RR/072/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, y el relativo al recurso de revisión. Quisiera retirar ese recurso 086/2014 para mayor estudio y fundamentación. Entonces sería hasta el último leído el RR/072/2014 y se va a retirar del orden del día RR/087/2014. promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución identificados como recurso de revisión número RR/054/2014 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el relativo al recurso de revisión número RR/081/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el relativo al recurso de revisión número RR/088/2014 promovido en contra de la Secretaría. Si me permite, secretario, yo también, para una buena práctica y tener un verdadero acceso a la información pública, me retiro también el proyecto de revisión 088/2004 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Se toma nota.
Con gusto. Y el relativo al recurso de revisión identificado número RR-095-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número octavo tenemos sorteo de los expedientes relativos identificados como RQ-020-2014, promovido en contra del Partido Revolucionario Institucional Tabasco, RQ-025-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-027-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-029-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-033-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-035-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-037-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-038-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, así como los recursos de revisión RR-115-2014, RR-117-2014, RR-118-2014, RR-119-2014, RR-120-2014, RR-121-2014, RR-122-2014, todos estos últimos promovidos en contra del Congreso del Estado. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10 clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. El gusto considera en votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto, tomando en consideración los retiros de los recursos de los proyectos referidos por los señores consejeros. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando. El orden del día ha sido aprobado, considera presidente, con 3 votos a favor. Bien, el punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 del mes de mayo del año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este cuerpo colegiado para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes referida, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración dicha propuesta. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de la dispensa de la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando. Consejero presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa de lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo del año en curso con 3 votos a favor. Bien, gracias. El desahogo al punto quinto del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y los sentidos de los respectivos proyectos que va a dar a conocer. Un gusto, con su permiso, consejera presidenta, compañero consejero. Nuestra ponencia presenta el proyecto del recurso de revisión RR-053-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. La litis de este asunto versa con el inicio de la solicitud de información, donde requirieron el documento donde consten las medidas correctivas de urgente aplicación por violación a la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, dictadas por la Sernapan dentro del expediente y cita el número de solicitud. Como respuesta a esta solicitud de información, se emitió un acuerdo de disponibilidad donde se adjunta una página intitulada Capítulo 7, Plan de Acción Correctivo Propuesto y Medidas de Mitigación. El recurrente manifestó la inconformidad a
aduciendo que la información entregada no corresponde con la solicitada, porque lo requerido es un documento entregado al sujeto obligado, se refiere al Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, por la propia Sernapan. Como alegatos, responde en el informe requerido por este órgano garante, el Ayuntamiento de Jalpa responde que reconoce la respuesta proporcionada y envía de nueva cuenta el documento completo donde constan las medidas correctivas de urgente aplicación por violación a la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. En este sentido, nosotros concluimos que la información proporcionada no consiste en las medidas correctivas de urgente aplicación dictadas por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, sino son las medidas presentadas dentro del estudio de impacto ambiental elaborado por la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento. En otras palabras, la información que al inicio se proporcionó es un documento elaborado por la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, y el requerimiento de información versó sobre el documento que contenga las medidas correctivas de urgente aplicación elaborado por la Sernapan y enviado a este ayuntamiento. Por lo que se advierte que, tal como lo afirma el recurrente, la información que se le entregó no corresponde con la solicitada. Además, en atención a la relación que guarda con el presente asunto, se destaca que en el expediente de recurso de revisión 470-2013 está comprobado que la Sernapan sí dictó las medidas correctivas solicitadas por el inconforme. Entonces, el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, en cumplimiento a la resolución dictada, deberá entregar fielmente las medidas correctivas de urgente aplicación que emitió la Sernapan y transfirió directamente al Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Está abierto a la deliberación de este recurso, caso contrario, continúo con los siguientes. No sé, consejero, si tiene algo que... La respuesta de la solo que a la Secretaría de Energía de Recursos Naturales y Protección. Aquí nada más una pregunta, sí, aquí nada más una pregunta en relación a este asunto. Las medidas correctivas las envió al Ayuntamiento de Jalpa de Méndez Sernapan. Sí, en otro recurso que resolvimos Comprobamos que están. Sí, esa era la duda nomás. Sí. Okay. Entonces pasamos a nosotros. Continuamos con los proyectos. Los recursos de revisión 061 y 063 de la serie 2014. Pues son idénticos, exactamente iguales. Ambos se interpusieron en contra del Ayuntamiento de Paraíso. Es una vieja historia conocida por este pleno, donde hemos resuelto más de 10 recursos de revisión, revocando el acuerdo de negativa que interpone este Ayuntamiento de Paraíso, fundamentado en una causal inexistente. Por el contrario, el comportamiento de este Ayuntamiento de Paraíso es lascivo a los derechos humanos. Voy a explicar por qué. En ambos, el inicio del recurso de revisión versó solicitando la información en versión electrónica del contrato del proyecto de construcción de pavimento asfáltico, construcción de una carretera de pavimento asfáltico, y detalla en la solicitud exactamente la ubicación y la empresa con la cual se tiene firmado un contrato. En los dos casos, el Ayuntamiento de Paraíso niega el acceso a la información pública basándose en una causal totalmente aberrante.
mencionando que no puede entregar la información porque se encuentra la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en un proceso de entrega-recepción y esta causal no está contemplada. En ambos casos, nosotros proponemos revocar este acuerdo de negativa, emitir un acuerdo de disponibilidad y entregar la información. Me permito pasar a los siguientes dos que están íntimamente entrelazados y de ahí queda abierta la deliberación. Los siguientes dos asuntos son los proyectos a los recursos de revisión 067 y 071-2014, de nueva cuenta contra el Ayuntamiento de Paraíso. En ambos se requirió en versión electrónica el proyecto de construcción de un camino de pavimento asfáltico en determinado lugar especificado aquí en la solicitud de información, concesionado, adjudicado a determinada empresa que también se menciona con especificidad en la solicitud de información. Aquí observamos otra vez la actitud retrógrada, lasciva del Ayuntamiento de Paraíso al negar la información basada en una causal que la ley no prevé como medida para reservar la información momentáneamente del conocimiento del público. Máxime que la información solicitada en unos casos constituye información mínima de oficio que por ley el legislador determinó que carece de toda restricción y además debe ser publicada en el portal de transparencia como son los contratos. Y por el otro lado tenemos información relativa a obra pública, como su nombre lo indica, al tratarse de obras públicas, la naturaleza de la información es totalmente accesible a los ciudadanos. También aquí proponemos en ambos casos revocar el acuerdo de negativa de la información, emitir dos acuerdos nuevos de disponibilidad de la información y que se entregue de inmediato en el periodo señalado en nuestra resolución la información requerida por el solicitante. Estos son los cuatro asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Paraíso y queda abierta la discusión por si se requiere alguna precisión o si me permiten pasar al siguiente. ¿Tiene alguna cuestión de ese lado? Quiero terminar, sí, porque pasamos al proyecto. El siguiente y último y penúltimo proyecto que presentamos es el relativo al recurso de revisión 093-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Aquí se requiere copia en versión electrónica del acta de elección de la mesa directiva de la Asociación Escolar de Padres de Familia de la Escuela Secretaria Técnica número 10 de Cárdenas. Como respuesta, en principio, el sujeto obligado remite un oficio donde comunica que no hay acta relativa a la elección de la mesa directiva de la Asociación de Padres, debido en esa fecha en la que se solicita, debido a que el acta actualmente, a que el acta que se encuentra debido a que la mesa directiva que se encuentra en funciones es la que resultó electa desde el año 2011. Como inconformidad, el solicitante impugnó la respuesta brindada por este sujeto obligado en razón de que negó el acceso a la información requerida. En los alegatos, el informe requerido a la Secretaría de Educación se presenta de forma extemporánea, lo cual concluye como conclusión jurídica que se allana a los hechos manifestados por el hoy recurrente. Nosotros en el estudio encontramos que el sujeto obligado aduce que a la presente fecha
continúa fungiendo la mesa directiva electa en el 2011. Con base en el oficio emitido como respuesta, sostiene la inexistencia de la información. Aquí encontramos un error procedimental, porque para decretar la inexistencia de la información, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco prevé un procedimiento específico en el artículo 47 bis. Decretar la inexistencia de la información solo con un oficio que no reúne las características procedimentales que marca la ley que acabo de mencionar hace inválido esta declaratoria. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo emitido por este sujeto obligado y ordenarle realice un nuevo acuerdo relacionado con esta solicitud de información. En caso de que verdaderamente cuadre la hipótesis de que la mesa directiva que actualmente está en funciones fue electa en el 2011 y por lo tanto no existe otra acta de elección de mesa directiva para la secundaria técnica número 10 de Cárdenas, entonces deberá de desplegar el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información como lo prevé la ley y emitir el acuerdo que en el hecho corresponde. Esto es por lo que hace al RR 093 2014. Y por último, presentamos el proyecto relativo al RR 096 serie 2014, promovido también en contra de la Secretaría de Educación. A diferencia del anterior, aquí se requieren actas de acuerdo de las asambleas generales de la Asociación Escolar de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica 10 de Cárdenas relativos al 2012. Como respuesta, se emite un oficio remitido por el director de la Escuela Secundaria, quien expone que en el 2012 no hubo juntas generales de padres de familia. La inconformidad versa porque la negativa de información la inconformidad estriba en la negativa de la información porque acorde a la normativa que regula estas asambleas generales debe de resguardarse anualmente la información solicitada. Entonces, la Secretaría de Educación expone en respuesta a esta litis que la Secretaría de Educación no tiene obligación de elaborar o crear información de acuerdo al interés del solicitante, que es obligación del solicitante identificar plenamente el documento al que desea acceder. El acceso a la información no exige a los sujetos obligados buscar la información en sus archivos sin antecedentes ni presentarla conforme al interés del solicitante. Que en el asunto no se actualiza la hipótesis normativa establecida en la ley de la materia en relación a la prerrogativa que tiene el interesado para acceder a la información por no ajustarse a lo dispuesto por el artículo 44. Y por último, que del texto de la solicitud no se puede advertir qué documento requiere el solicitante, por lo tanto resulta improcedente acceder a la petición de referencia por no adecuarse a la ley de la ley. En el estudio de este asunto, nosotros observamos lo siguiente. La respuesta brindada por el director de la escuela secundaria no es definitiva, en atención a que el reglamento de padres de familia señala que el secretario de la mesa directiva es quien genera y resguarda en el libro de gobierno las actas levantadas con motivo de las sesiones de la Asamblea General. También señala el reglamento de padres que la coordinación de atención a padres de familia al registrar una asociación debe recibir el acta donde fue electa la mesa directiva de dicha asociación, así como
las actas de acuerdo de las asambleas generales donde se establezcan las aportaciones en cualquiera de sus modalidades, de lo que se concluye que la unidad de acceso a la información debió buscar, además del director de la escuela secundaria, con el secretario de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia. La fuente donde se requirió la información solicitada estribó exclusivamente en el director de la escuela secundaria, pero quien lleva el registro del libro de gobierno de todas las asambleas es el secretario de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia. Por lo tanto, el requerimiento de información debió extenderse hasta esta persona, no solamente quedarse en el primer plano del director de la escuela secundaria. Es probable que no la tenga o carezca de la información certera, pero quien lleve el libro de órgano de gobierno, en las asambleas, puede determinar con exactitud la existencia o no de asambleas, en su caso de entrega de información. Y en la coordinación de atención a padres de familia de la propia Secretaría, para determinar con certeza la existencia o inexistencia de la información solicitada por el grupo. Un caso parecido al anterior, hay otras áreas competentes para conocer la información y en caso de inexistencia debe desplegar el procedimiento de agotar la búsqueda exhaustiva en las áreas. Ante tal panorama se revoca la respuesta brindada para efectos que se busque en las otras áreas facultadas para resguardar las actas de acuerdos de las asambleas generales que solicitó el recurrente. Por tal motivo proponemos revocar el acuerdo dictado y emitir un nuevo que proceda conforme a la ley. Estos son todos nuestros asuntos que tenemos a le solicito al secretario ejecutivo que proceda a poner a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Cortés. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero José Antonio Cortés Carecín. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Casa. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Cortés Carecín. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Para cumplir con el punto 6 del orden del día concerniente a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer los contenidos y los sentidos de los proyectos correspondientes. Con su permiso, consejero presidente. El recurso de queja 009/2014 que pongo la consideración de ustedes, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, es consistente en el silencio del sujeto obligado ante la solicitud de información con el número de folio 554-6313. En el contenido de la solicitud de información, el recurrente requiere copia en versión electrónica de los documentos que contengan la información, campaña o mensaje difundido que se ha enviado a los diversos medios con los que se contrató publicidad oficial para su difusión, lo anterior durante los años 2010 a 2013. En ese sentido, como se manifestó, la queja consistió en razón de que hubo o se manifestó el silencio del sujeto obligado, y como en otras ocasiones ya hemos indicado en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se manifiesta que es el silencio del sujeto obligado. En estricto sentido, es la interpretación, se interpreta como
no se interpreta como negación de una solicitud, sino como un acto de incumplimiento a la presente ley, tanto en su tiempo o plazo de contestación a las solicitudes, como a la forma que son los acuerdos debidamente fundados y motivados que entreguen como respuesta a sus requerimientos informativos, desde luego los sujetos obligados. En ese sentido, nosotros al verificar de nueva cuenta el sistema Infomex, nos percatamos de que si bien es cierto la respuesta ya existe en el portal de transparencia, se encuentra ya publicado en el sistema Infomex Tabasco, no menos es cierto que lo anterior no subsana el incumplimiento en tiempo y forma por parte del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, lo cual sin duda opera en su perjuicio, pues deviene de una falta a la normatividad aplicable en la materia. Sin embargo, si la finalidad de la ley de la materia en términos del artículo 6, fracción 4, es resguardar el principio fundamental de transparencia y acceso a la información pública, tal objetivo se ha cumplido porque la autoridad ya dio respuesta a los peticionados, y allí que no haya lugar a efectuar requerimiento alguno. En virtud de lo antes expuesto, resulta fundada la queja interpuesta por José Manuel Arias Rodríguez, y desde luego se apercibe al sujeto obligado que en caso de incurrir de nueva cuenta en omisión de la respuesta en tiempo y forma a una solicitud de acceso a la información, será reincidente y este órgano garante actuará de conformidad con el capítulo 10 de la ley de la materia. Al mismo tiempo se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que registre la irregularidad en la que incurrió el ente de mérito como antecedente en caso de reincidencia según lo expuesto en la parte infin del considerando quinto de esta resolución. Entonces pongo a la consideración de ustedes que esta queja es fundada. Sin embargo, es importante manifestar que en el sistema Infomex Tabasco ya se encuentra publicada la información, no en tiempo y forma, de allí que la acción interpuesta por el recurrente sea fundada, pero pues como ya hay una respuesta, lo único que nosotros hacemos es acumular en su caso la reincidencia que pudiera ocasionar como consecuencia del incumplimiento de la obligación del sujeto obligado. Pongo la consideración de ustedes esta queja. ¿Tiene alguna cuestión que hacer? ¿Alguna sugerencia? El siguiente recurso es el recurso de revisión 470/2013 interpuesto en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección. En este caso, la solicitud consistió en lo siguiente: copia en versión electrónica del documento que contenga las medidas correctivas de urgente aplicación por violación a la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, dictada dentro del expediente número Sernapan-DA-002/13, de acuerdo de conclusión al Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. En ese sentido, pues hubo una corrección o una transformación al estudio de este recurso en razón de que posteriormente durante la sustanciación observamos que el ente obligado, Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, realizó nuevos actos tendientes a modificar el acto impugnado. Esto es, que originalmente el sujeto obligado determinó la inexistencia de la información. En efecto, obra agregado en autos la cédula de notificación por estrados dirigida al solicitante, misma que incluye el nuevo proveído por el cual se hace disponible la información que le interesa. Adjunto a este documento se encuentra 3 hojas cuyo rubro principal o superior de derecho textualmente se lee: expediente Sernapan, diagonal Viva, diagonal 002, diagonal 2013, acuerdo de emplazamiento y señalamiento de medidas correctivas o de urgente aplicación. En el contenido se encuentran las medidas correctivas o de urgente aplicación instruidas por la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental al Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Mentes, documento que atento a las manifestaciones del recurrente y las constancias que obran en auto del expediente es el que requiere en su solicitud. Por ende, es suficiente para tener por cumplido el derecho de acceso a la información pública de los particulares. De ahí que se estime que la controversia planteada ha quedado sin materia. Cabe destacar que la información requerida se encuentra debidamente publicada en el portal de transparencia del sujeto obligado, lo que constituye hecho notorio susceptible de invocarse de oficio. En esa tesitura, el nuevo acto que invoca el ente obligado es suficiente para determinar el sobreseimiento que solicita de conformidad con el artículo 66, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. Por lo tanto, se resuelve, primero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, fracción primera y 66, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 63, párrafo segundo de su reglamento, se sobresee el presente recurso de revisión RR 470/2013 interpuesto por quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, al actualizarse y acreditarse en autos la hipótesis legal contenida en la fracción segunda del número 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Lo anterior en términos del considerando cuarto de esta resolución. Segundo, con el objeto de garantizar al máximo el derecho de acceso a la información de los particulares, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este órgano garante para que al momento de notificar el presente fallo, acompañe a este la nueva información que el sujeto obligado allegó a este instituto y publicó en su portal de transparencia en respuesta a su solicitud. Pongo a la consideración entonces el recurso de revisión 470/2013. El sujeto obligado lo enderezó con nuevos acuerdos tendientes a modificar el acto impugnado por el recurrente. No sé si tenga alguna cuestión que quiera hacer José Antonio. Bueno, aquí nada más quería hacer la referencia a que ese documento que supuestamente requiere el ayuntamiento, mismo que debió de haber mostrado. Así es, en efecto, está íntimamente relacionado con el recurso de revisión 053/2014 que hizo o que dio a conocer el consejero José Antonio Gómez. Y aquí, permítame, en el primero, si bien es cierto que posteriormente entregaron la información en el recurso de queja, sin embargo ahí no es procedente el sobreseimiento, porque la ley no lo prevé en ese sentido. Sin embargo, en ese asunto que acaba de dar a conocer, posterior a lo solicitado y durante el procedimiento que se hace en este instituto, se subsana o se entrega la información solicitada, y como tal, en ese sentido, sí precisa o sí se cumple con los requisitos que establece la ley para los efectos del sobreseimiento. Ahora sí, continúe. Gracias, señor presidente. Bien, quiero dar lectura a dos recursos que van con la misma dirección. Es el 066/2014 y 069/2014 en contra del Ayuntamiento de Paraíso, y es el mismo recurrente. La solicitud de información son iguales. La única diferencia es que uno es para cierta comunidad y la otra desde luego para otra comunidad. Aquí dice: solicita en versión electrónica el recurso de revisión 066/2014 las estimaciones realizadas del proyecto GCAP 0002
del Ejido Libertad, primera sección, que es construcción de pavimento asfáltico en la entrada a Santa Cruz, realizado por la empresa constructora y edificadora UICAP S.A. de Cele. Como ven, solicitan la inversión electrónica en las estimaciones. En el otro caso, solicito en versión electrónica las estimaciones de obra del proyecto GCAP 005 de la ranchería Nicolás Bravo, cuarta sección, que es construcción de pavimento asfáltico en el camino El Cangrejo. En ambos recursos de revisión, la respuesta del sujeto obligado fue que se encontraba en proceso de entrega-recepción, el mismo procedimiento que se ha ocupado el Ayuntamiento de Paraíso a responder en su oportunidad una negación de información. Sin embargo, en el estudio nosotros encontramos que lo que pretende justificar el solicitante es a través de un reporte o un auxiliar consistente en estimaciones, pero lo que requiere el solicitante son copia en versión electrónica, el documento en sí, no el auxiliar contable que maneje o el auxiliar informativo que maneje el recurrente. Consecuentemente, las estimaciones es un documento que reza fundamentalmente qué es lo que está cobrando el proveedor, los montos, el trabajo que ya efectuaron, y ese documento pues obviamente no se agrega en ningún momento a este recurso de revisión, que originalmente es una negación de información. Consecuentemente, pongo a la consideración de ustedes que en estos dos asuntos nosotros estamos proponiendo la revocación en razón de que lo que solicitan son las estimaciones del proyecto GCAP 002, no un auxiliar de estimaciones. No sé si tengan alguna... Suficiente para eso. Y por último, también del Ayuntamiento de Paraíso, el 072/2014, aquí lo que solicitan son órdenes de pago de la obra GCAP 007 del Ejido Occidente San Francisco, que es construcción de pavimento asfáltico en diversas calles realizadas por la empresa Construcciones y Servicios Villahermosa S.A. Aquí no hay más que una entrega de información de nueva cuenta. Aquí entregan una relación de órdenes de pago, precisamente de la obra GCAP 007. Y en esa relación de órdenes de pago, pues sí manifiestan de alguna manera qué facturas se están pagando, los montos que están pagando, pero, y bueno, desde luego también manifiesta de qué obra se trata. Sin embargo, lo que aquí solicita el recurrente son el documento, la orden de pago. La orden de pago, que es el documento autorizado por los responsables, los funcionarios responsables, para autorizar en su momento el pago pues, de estas autorizaciones, en razón de que supuestamente ya se hizo la obra pública, y ese documento es lo que en su momento requirió quien dijo llamarse Abraham Lincoln. Consecuentemente, aquí proponemos, como presenta una relación de órdenes de pago a través de un auxiliar, proponemos que se complemente la información con el documento orden de pago y proponemos una revocación parcial para que se le entregue la información restante al recurrente, quien dijo llamarse Abraham Lincoln. No sé si tengan alguna observación al respecto, y con mucho gusto la incluimos. Entonces pasamos al último, Ya el 086 fue retirado. fue retirado, sí, sí.
Bien, entonces le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicitas del Carmen Torres Castro. Por favor. Consejero José Antonio Ojotes Pérez Nieto. Por favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Por favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. El desahogo al punto séptimo del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este pleno las siguientes. Tengo varios proyectos que de alguna manera coinciden en cuanto a la solicitud, en cuanto al recurrente y sobre todo en cuanto al sujeto obligado. Me voy a permitir leerlos, son los proyectos de resolución de los recursos de revisión 054, 081, 088, parece que ese lo retiré, sí, este lo retiré, y el 095. Bien. Me voy a poner a consideración de ustedes el 054, que se refiere están solicitando al Congreso del Estado copia en versión electrónica del documento por el cual el diputado Rafael Acosta León solicita la asignación de la C. Eusebia Acosta León a su equipo de trabajo. Fin de la cita. Aquí en respuesta el sujeto obligado dicta un acuerdo de disponibilidad en relación a esa solicitud, en la que da cuenta que la C. Eusebia Acosta León de su asignación como secretaria parlamentaria para que elabore con el diputado Rafael Acosta. Y en ese acuerdo de esto no se le da el documento que realmente solicita el impugnante. En sus alegatos, de acuerdo al procedimiento que llevamos aquí, y en términos de la fracción primera del artículo 112 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, es al director administrativo a quien le corresponde seleccionar, contratar, tramitar nombramientos, renuncias y licencias, así como el tener el control administrativo del personal que presta los servicios al Congreso del Estado. En esa virtud, previo análisis a las actuaciones y documentos que obran en autos, nos encontramos que le asiste la razón al recurrente, porque en efecto, después de haber analizado la ley en el artículo 112 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, nos encontramos que es precisamente a la dirección administrativa que le corresponde hacer las contrataciones. Entonces, lo que legalmente procedía en este asunto era que se emprendiera el procedimiento de búsqueda exhaustiva, tal y como lo prevé el artículo 47 bis de la ley de la materia. Entonces, no entrega la información solicitada al Congreso del Estado y como tal, con fundamento en lo establecido en la fracción tercera, artículo 65 de la ley de la materia, así como en el 63 del reglamento de dicha ley, lo que procede en este asunto es revocar, para efectos de que el Congreso haga una búsqueda exhaustiva del documento de donde la dirección administrativa del Congreso realmente contrató o no a la persona que nos ofrece.
Lo pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para efectos de que, si tienen alguna cuestión que hacer valer, o me haya pasado alguna cuestión, me la hagan saber. ¿Ninguna consejera visita? Bien. Los otros asuntos, el otro es en relación al recurso de revisión 081-2014. Hemos insistido mucho porque se trata del ayuntamiento del municipio de Paraíso, y se refiere exclusivamente al asunto de versión electrónica de las órdenes de pago, tal y como lo acaba de argumentar y señalar el consejero Isidro. Yo creo que el solicitante le asiste la razón, porque no es lo mismo otorgar un auxiliar de órdenes de pagos, en este caso, en este asunto que me ocupa, que dar las órdenes. Entonces hicimos un análisis de todas las actuaciones dentro de este procedimiento y nos encontramos que también le asiste la razón al recurrente, y por ello lo que procede en este caso es revocar el asunto para los efectos de que cumpla debidamente el ayuntamiento del municipio. Es una revocación parcial porque dio el auxiliar de pago, pero no dio, tal y como usted lo señaló en el proyecto anterior. Por esa razón y con fundamento en lo previsto en las normas de transparencia y acceso a la información pública y las de que ellas derivan, procedimos a la revocación parcial de este asunto. No sé, consejero Borges, consejero Isidro, si tienen alguna cuestión que ninguna. Si es que ya son varios asuntos en el mismo tema del ayuntamiento del municipio de Paraíso. Y el último proyecto que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, es el número 095-2004. Es en contra de la Secretaría de Educación. ¿Qué le solicitan? Copia en versión electrónica de las convocatorias emitidas en el año 2012 por la dirección de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco, para construir de la mesa directiva de la Asociación Escolar Padres de Familia de dicha escuela en ese año. Esa es la solicitud. En respuesta, el sujeto obligado hace un acuerdo de disponibilidad en el que proporciona una serie de oficios y que corresponden a los años escolares 2011, 2012 y 2013. Con esa respuesta, el recurrente no estuvo de acuerdo y por ello interpuso el recurso de revisión, que es el que estamos analizando, y dice: el sujeto obligado me niega la información solicitada y que según el reglamento de asociaciones de padres de familia de educación básica del Estado de Tabasco, el sujeto obligado debe tener en su poder de manera anual dicha información. Entonces, ¿qué se hizo? Se procedió al estudio, se hizo un análisis de todas las actuaciones que obran dentro del expediente para efectos de verificar si tenía razón o no tenía razón el recurrente. Y nos encontramos que independientemente de lo señalado por el particular al remitir su información, de su solicitud de información, y en una interpretación que favorezca el derecho de acceso a la información, la Secretaría de Referencia debió remitir la convocatoria por medio de la cual se constituyó el órgano de interés al solicitante.
es decir, la mesa directiva, atendiendo al interés informativo que es en el que se centra la solicitud. Y debió haber otorgado, porque la deben de tener seguramente en alguna área de lo que contempla la estructura de la Secretaría de Educación, la convocatoria de la Asamblea General celebrada el 9 de octubre del 2011 con motivo del nombramiento de la mesa directiva de la secundaria donde la pide de aquel municipio. Y en esa virtud, dadas esas cuestiones, es importante hacer valer que la autoridad correspondiente para recabar la información pudo convocar en primer término al secretario de la mesa directiva de conformidad con lo prevé el artículo 40 del Reglamento de Asociación de Padres de Familia de referencia al secretario correspondiente y difundir la convocatoria, invitación y demás actividades que se tengan para celebrar con la participación de los asociados. Amén de que este es un asunto que debe estar siempre en el portal de transparencia, porque es información mínima del juicio. Es decir, si la Secretaría de Educación lo tuviera en el portal de transparencia, el particular no hubiera tenido la necesidad de solicitar esa información. En esa virtud, lo que procede en ese asunto, de acuerdo al análisis que se hizo, es revocar el acuerdo, se le da disponibilidad y dar la información que al respecto le hace el solicitado. Pongo a consideración también este proyecto de resolución a ustedes, señores consejeros, para efectos de que si tienen alguna observación en ese sentido, me la hagan saber. ¿Ninguna? Entonces le pido al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejero José Antonio Bocotes Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Bien, el punto octavo del orden del día concierne al sorteo de los recursos en trámites y por ello le solicito al secretario ejecutivo proceda a realizar dicho sorteo. Con gusto, consejera. Señores consejeros, le informo que previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva correspondieron los siguientes expedientes a las respectivas ponencias para la elaboración de los proyectos de resolución. En el caso de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, correspondieron los expedientes identificados como RQ-020-2014, promovido en contra del Partido Revolucionario Institucional Tabasco. El RQ-029-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El RQ-037-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El RR-117-2014, promovido en contra del Congreso del Estado. Y el RR-120-2014, promovido en contra del Congreso del Estado. A efectos de la ponencia del doctor José Antonio Bocotes Pérez Nieto, informo que le correspondieron los expedientes identificados como RQ-025-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El RQ-033-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El RQ-038-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El RR-118-2014, promovido en contra del Congreso del Estado. Y el RR-121-2014, promovido en contra del Congreso del Estado. Para efectos de la ponencia de la consejera presidenta, maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro, le correspondieron los expedientes identificados como RQ-027-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El RQ-035-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. El RR-115-2014, promovido en contra del Congreso del Estado. RR-119-2014, promovido en contra del Congreso del Estado. Y RR-122-2014,
como viene en contra del Congreso del Estado. Es cuanto, consejeros. Muchas gracias. Para desahogar el punto 9 del orden del día, relativo a asuntos generales, invito a los señores consejeros si quieren hacer uso de la palabra para los efectos que formulen sus solicitudes respectivas. Consejero Isidro, ninguno. Consejero Borges. Bien. Yo sí quiero hacer uso de la voz en relación de que el sábado 7 se festeja la libertad de expresión de los comunicadores. Y en esa virtud, si me lo permiten los señores consejeros, quiero felicitarlos con anticipación, desearles que ese día lo disfruten plenamente y que también estemos cada día más comprometidos a la información. Porque es cierto, ustedes, comunicadores, y nosotros que estamos en este momento ocupando o desempeñándonos en la institución que se llama Transparencia y Acceso a la Información, de alguna manera está íntimamente relacionada. Y como tal, somos compañeros del mismo oficio, de distinta manera, pero que al fin de cuentas ustedes informan y nosotros también. Por ello me permito felicitarles, desearles que pasen ese día muy bien y además agradecerles a todos ustedes porque siempre están pendientes del hacer y quehacer que nosotros tenemos. Muchísimas gracias por su asistencia, muchas felicidades y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Les invito a que nos pongamos de pie. Al no tener más asunto que tratar, justamente en asuntos generales, se da por agotado el orden del día. Siendo las 10 horas con 2 minutos del día 4 del mes de mayo del año en curso, declaro clausurado los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se les cita para la próxima, que será también en una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 11 de este mes y de este año en este mismo lugar a las 9 horas. Muchas gracias.